Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a continuar con el estudio de los mecanismos genéticos básicos, del flujo de información en los seres vivos y en particular en esta clase y en la siguiente lo que vamos a abordar es el estudio del flujo de información desde la secuencia de bases del ADN, donde esa información habíamos mencionado que se almacena, a la secuencia de bases de la molécula de ARN a través del proceso de transcripción, ¿sí? En determinados momentos de la vida de una célula en particular se requiere convertir esa información en una herramienta o en una proteína. Entonces, una corta secuencia de información del total de la misma almacenada del ADN se transcribe a ARN, ¿sí? Y a partir de esa molécula de ARN o de esas moléculas de ARN, a través del proceso de traducción, se produce el pasaje o la conversión de la información en forma de secuencia de bases o de nucleótidos en la información de la secuencia de aminoácidos característica de una proteína. En esta primera clase, como les digo, lo que vamos a ver es el proceso de transcripción. El proceso de transcripción entonces es el proceso o el pasaje de información desde la molécula de ADN que oficia de molde a la molécula de ARN. Como ustedes recordarán, el ADN es una molécula constituida por dos monohebras, una de las cuales puede servir de molde para la síntesis de una cadena de ARN mensajero. Ese es precisamente el proceso de transcripción. Esta síntesis o esta copia parcial de un segmento de la información almacenada en la secuencia de ADN a través del proceso de transcripción opera con alguna lógica que es bastante general a lo que hemos venido desarrollando para los mecanismos genéticos básicos. La cadena molde, en este caso la monohebra de ADN, es leída en dirección 3'-5', mientras que la hebra nueva sintetizada, la molécula sintetizada de ARN, ¿sí?, lo hace en dirección 5'-3'. La ARN polimerasa, que es la enzima encargada de la síntesis de ARN, tiene la misma característica o el mismo tipo de polimerización que tiene el ADN polimerasa, ¿sí? Habíamos mencionado que todas las polimerasas conocidas sintetizaban en dirección 5'-3', independientemente de que sean ADN o ARN polimerasa. Entonces la ARN polimerasa también sintetiza en dirección 5'-3', utilizando una monohebra de ADN como molde, ¿sí?, leyéndola en dirección 3'-5'. La construcción de esta cadena de ARN también se hace sobre la base de la complementariedad de bases, ¿sí? Frente a una base púrica en el molde se añade una base pirimídica, frente a una base pirimídica se añade una base púrica. La única diferencia con la síntesis de una cadena de ADN, que en el caso del ARN, en lugar de incorporarse nucleótidos de timina, lo hacen nucleótidos de uracilo. El reemplazo de timina por uracilo es una de las características, como ustedes recordarán, de macromoléculas típica de los ARN. La otra característica es que los nucleótidos que se incorporan a la cadena polinucleotídica en crecimiento son ribonucleósidos trifosfatos, ¿sí? A diferencia del ADN, donde el azúcar del nucleótido es una desoxirribosa, en el caso de los nucleótidos que participan en la síntesis de ARN, ¿sí?, son ribosas. Fíjense que en el carbono 2 acá hay un óxido de hilo. Entonces, como insumos, la ARN polimerasa utiliza ribonucleósidos trifosfatos. La norma o la añadidura de un ribonucleósido trifosfato, una cadena en crecimiento, también opera con la misma lógica que la ADN polimerasa, es decir, en este nucleótido trifosfatado o en este ribonucleósido trifosfatado, uno de los enlaces de alta energía de los fosfatos del nucleótido que se está incorporando aporta la energía para su unión covalente al extremo 3' de la cadena en crecimiento, liberando un pirofosfato, estos dos fosfatos que tenemos acá juntitos en rojo, cuya hidrólisis posterior a dos fosfatos aporta parte de la energía necesaria para que este proceso se lleve adelante.
Lo que tenemos representado en esta figura, en esta diapositiva, es la estructura molecular del ARN polimerasa bacteriana, que como dijimos es la encargada en estos organismos de generar los ARN, o sea, de producir la síntesis de ARN, o sea, es la encargada de llevar adelante el proceso de transcripción. Como ustedes pueden ver acá, en las distintas modelizaciones que se hace de esta enzima, o que se pueden hacer de esta enzima, es una enzima que tiene varias subunidades proteicas, ¿sí? Tiene dos subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad beta prima, una subunidad omega, y básicamente lo que nos interesa recordar es que tiene una subunidad sigma. Esta subunidad sigma, en el caso de las ARN polimerasas bacterianas, es muy importante porque es la subunidad que permite el reconocimiento del promotor. Es decir, la zona particular de un gen en que interacciona la ARN polimerasa para poder iniciar el proceso de transcripción. Lo que tenemos aquí representado es una serie de promotores típicos de una bacteria, Escherichia coli, que son reconocidos por la enzima ARN polimerasa con su subunidad sigma, una subunidad sigma particular. Después lo vamos a ver más adelante, pero cuando esa ARN polimerasa tiene todas sus subunidades unidas, se conoce con el nombre de la enzima. Y una característica típica de los promotores, en el caso de bacterias vamos a mencionar cuál es específicamente la particularidad, pero en general lo que vamos a mencionar también vale para eucariotas, es la presencia en estas regiones promotoras de los genes de secuencias altamente conservadas. Hay regiones en particular, en el caso puntual de los procariotas, esas regiones particulares están a -10 y a -35 nucleótidos del inicio de la transcripción o de la síntesis de ARN. ¿Sí? A partir de acá tenemos una secuencia codificante que se va a transcribir a ARN. Hacia el lado negativo de esta región del ADN tenemos estas secuencias dentro de lo que es la estructura del promotor. Si nosotros comparamos, como tenemos acá varios promotores de varios genes de este organismo, lo que vamos a encontrar es que esas secuencias de algún modo son similares en la mayoría de ellos. Por eso, como son similares, en general se las designa como secuencias consenso, es decir, una secuencia de bases que es relativamente común a la mayoría de los promotores estudiados en ese organismo. ¿Sí? Aquí la que tenemos es una muy conocida, que seguramente ustedes alguna vez han escuchado, en la región de -10, es lo que se conoce como caja Tata o Tata Box. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle esta secuencia. Lo que podemos ver en esta imagen es cómo se construye una secuencia consenso, de dónde sale esa secuencia de bases que es representativa de la mayoría de los promotores, en este caso de una bacteria en particular que es E. coli. Como bien mencionamos en la diapositiva anterior, las secuencias consenso implican o significan una secuencia de bases consensuada o común a la mayoría de los promotores conocidos para esa especie. Si nosotros vamos a la parte inferior de este panel, vamos a ver las secuencias de diferentes promotores de nuestra bacteria. Aquí están los genes o los promotores de cuyos genes son. Y en amarillo están resaltadas aquellas secuencias a -10 nucleótidos del sitio de origen, representado en celeste, o a -35 nucleótidos del origen de la transcripción, que habíamos dicho eran las dos regiones más representativas dentro de los promotores de procariotas. Fíjense acá abajo las secuencias consenso. Como dijimos, a -10 la caja Tata o la Tata Box, y a -35 esta otra secuencia. ¿Quiere decir que todos los promotores tienen la misma secuencia? No. Lo que quiere decir que en cada posición de esta secuencia consenso está aquella base que mayoritariamente está representada en cada uno de los promotores. Por ejemplo, vamos a la secuencia de -10 nucleótidos, ¿sí? O la secuencia o la caja Tata. Del 100% de promotores estudiados, en más del 80% de los mismos
la base correspondiente a esa posición es T. Por eso la base consenso es T. ¿Puede haber otras bases? ¿Puede haber otros nucleótidos? Sí, claro. Hay nucleótidos de cualquiera de las otras tres bases, pero mayoritariamente es T. La siguiente posición, también en el 80% de los casos de los promotores estudiados, la ocupa un nucleótido de A. ¿Quiere decir que hay otras bases? Sí, puede haber otras bases, pero la base consenso mayoritaria es la A. ¿Sí? Entonces, sobre esa base se construye la secuencia consenso. ¿Todos los promotores tienen la misma secuencia consenso? No necesariamente, pero sí es la secuencia más común a todos ellos. ¿Cuánto se parece o no una secuencia consenso o una secuencia de un promotor a la secuencia consenso? Es un indicador de la fuerza de ese promotor, entendiendo por fuerza de ese promotor la cantidad de veces por unidad de tiempo que ese promotor puede activarse y promover transcripción. Cuanto más similar es la secuencia ubicada en esas posiciones a la secuencia consenso, más fuerte es el promotor, es decir, que más veces por unidad de tiempo puede activarse. Cuanto más alejada es la secuencia a la secuencia consenso, más débil es ese promotor. Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el promotor es que sus secuencias de bases son asimétricas. No es lo mismo leer un promotor de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque esas secuencias son asimétricas. Y esa simetría es importante porque es la que determina la dirección en la que la polimerasa deberá desplazarse, ¿sí? La dirección de la polimerasa está determinada por la orientación de la secuencia promotora. Esto es importante porque nosotros sabemos que las dos cadenas de ADN o las dos monohebras son complementarias y antiparalelas, ¿sí? Eso no nos tiene que llevar a confundir respecto a la información que en esas secuencias están contenidas. La información de una secuencia no es la misma que la información de la secuencia complementaria, precisamente porque al ser complementarias la secuencia de bases es otra. Acá lo que tenemos es un modelo bien ilustrativo, bien didáctico, de una doble hebra de ADN donde una monohebra está toda constituida por nucleótidos de C y la otra monohebra constituida por nucleótidos de G. Si se usa como molde la hebra inferior, en este caso, el ARN sintetizado será poli-C. En cambio, si se usa como molde la cadena superior, el ARN sintetizado será una secuencia poli-G. Al traducir estas dos secuencias, obviamente tendremos una proteína completamente diferente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que el ARN polimerasa se mueva de izquierda a derecha que si se mueve de derecha a izquierda. Y por lo tanto, una vez que interacciona con el promotor, este promotor tiene que darle algún tipo de indicación de cuál será la orientación, ¿sí? Por eso también son clave los promotores, porque decide o determina cuál de las dos monohebras en ese promotor es la que oficia de molde. Tengan en cuenta ustedes, como podemos ver en esta imagen, que no siempre es la misma cadena la que tiene la información codificante, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un fragmento del ADN bacteriano, del ADN de Escherichia coli, y fíjense cómo algunos genes están ubicados o la secuencia codificante para algunos genes está ubicada en una de las monohebras, mientras que para otros genes está ubicada en la otra monohebra, ¿sí? Es decir, que la orientación de esos promotores es lo que determinará si la polimerasa o la ARN polimerasa transcribe en una dirección o en la otra y por lo tanto cuál va a ser el producto celular resultante. Lo que tenemos aquí es cómo se inicia o el ciclo de transcripción de la ARN polimerasa bacteriana. Nosotros mencionamos que las ARN polimerasas bacterianas, acá tenemos distintos esquemas o distintas maneras de modelizarla, están constituidas por varias subunidades proteicas, ¿sí? Acá las tenemos omega, beta, beta prima, alfa,
etc. Y habíamos mencionado también que una subunidad muy importante es la subunidad sigma o factor sigma, ¿sí? Una vez que el factor sigma o la subunidad sigma se encuentra unida al resto de las subunidades de la ARN polimerasa, tenemos lo que se conoce como holoenzima, todas las subunidades de esa enzima en posición. Y ese factor sigma, o a través de ese factor sigma, es como la ARN polimerasa puede ubicarse e interaccionar con el promotor de los genes de esa bacteria, ¿sí? O sea que la subunidad sigma es clave para iniciar la transcripción a partir de la interacción con un promotor bacteriano. ¿Cómo ocurre ese inicio? Bien, obviamente lo primero que tiene que ocurrir para poder transcribir o para poder leer un ADN es separar sus dos cadenas. Entonces, en el inicio se origina una pequeña burbuja por acción de la subunidad sigma y a partir de esa primera burbuja la ARN polimerasa puede empezar a sintetizar un corto fragmento de ARN. ¿Sí? Siguiendo la lógica que habíamos mencionado, o sea, sintetizando en dirección 5' 3', leyendo la cadena molde en dirección 3', 5' y utilizando ribonucleósidos trifosfato como sustrato para esta polimerización. Ahora bien, este inicio, estos pasos, la interacción de la subunidad sigma con el resto de la enzima formando la holoenzima, la interacción con el promotor, la formación de esta pequeña apertura o burbuja y la síntesis de este pequeño fragmento de ARN, es un proceso que para poder continuarse requiere la disociación del factor sigma de la holoenzima, formando lo que se conoce como una enzima núcleo. Si no existe la disociación del factor sigma de la ARN polimerasa o del resto de las subunidades, el proceso aborta, ¿sí? Se conoce como iniciación abortiva. ¿Por qué? Porque si bien inicia la síntesis de ARN, de no mediar la separación del factor sigma, el proceso se interrumpe. En condiciones normales, ese factor sigma se disocia, se libera y entonces sí, la enzima núcleo puede avanzar, ¿sí? Puede avanzar en la lectura de la cadena molde y en el proceso de transcripción y generación del ARN correspondiente, ¿sí? Fíjense, lo tenemos aquí, en el sitio activo de la enzima, que la enzima funciona de alguna manera también como una helicasa, ¿no? O sea que va desenrollando una corta región del ADN, va sintetizando el ARN, la interacción ADN-ARN es lábil y por lo tanto el ARN rápidamente se suelta, ¿sí? Y empieza a emerger de la enzima. Este proceso, iniciado con la interacción de la subunidad sigma el promotor, ocurre hasta que en un determinado o en una determinada región de ese ADN se transcribe una secuencia que genera regiones con autocomplementariedad de bases y que por lo tanto pueden plegarse sobre sí misma formando una especie de estructura de lazo que detiene el avance de la ARN polimerasa y permite la disociación o separación del complejo. Esa región autocomplementaria que al ser transcripta genera una especie de estructura en el ARN recién sintetizado se conoce como terminador y de alguna manera es lo que determina el desensamblaje y el final de este proceso de transcripción. Fíjense que este factor sigma actúa como un facilitador, como si fuera una chaperona dentro de lo que vamos a ver más adelante en otros contextos, ¿sí? Un factor que se necesita fundamental para iniciar el proceso, pero que requiere su separación para que este proceso pueda efectivamente finalizarse hasta la lectura, la transcripción de la región finalizadora. Como les mencioné en la diapositiva anterior,
la transcripción ocurre hasta que se transcribe una región con secuencias autocomplementarias y que forman algún tipo de estructura en forma de bucle, y eso puede servir de señal o de freno para la acción de la ARN polimerasa y consecuentemente la disociación del complejo en forma, por decirlo de algún modo, espontánea, ¿no? Entonces ese transcripto se libera en forma espontánea. En algunos otros casos, este proceso no ocurre y necesita de la intervención de una proteína adicional encargada o mediadora de la disociación de la interacción ADN-ARN. Esa proteína en particular se conoce como proteína Rho y por lo tanto, o a partir de allí, se utiliza la designación, la denominación de terminadores Rho independientes en aquellos casos donde la secuencia sola con características de autocomplementaria y la formación del bucle es suficiente para detener el proceso, y Rho dependiente en aquellos casos donde la terminación necesita de esta proteína Rho adicional para finalizar. Como pueden ver en esta diapositiva, la proteína Rho es una helicasa, ¿sí?, que utiliza la hidrólisis del ATP para desplazarse en esa interacción ADN-ARN, y lo hace permitiéndole al fragmento transcripto o al ARN recién transcripto poder desprenderse del complejo. Acá la tenemos a la proteína Rho, que se une al ARN mensajero, en este caso recién sintetizado. Se desplaza a lo largo de este ARN en dirección al extremo 3', ¿sí?, utilizando la hidrólisis del ATP, debilita la interacción entre el ARN mensajero y la cadena molde de ADN y produce la disociación del complejo, ¿sí? Entonces este sería el caso de un terminador Rho dependiente. Lo que tenemos aquí, a modo de resumen, ¿sí?, es tres esquematizaciones o tres modelizaciones del proceso que hemos estado mencionando, ¿sí? Fíjense, esta sería la pequeña burbuja que se origina en el seno de la ARN polimerasa y que va a permitir la copia de un corto segmento de esa información. Los ARN recién sintetizados tienen entre 70, 80 y 10.000 nucleótidos, son fragmentos cortos de ARN. Necesitamos ribonucleósidos trifosfatos como sustrato y también obviamente un molde. Lo que no necesitamos aquí es un cebador. Recuerden ustedes que la ARN polimerasa, a diferencia de la ADN polimerasa, no necesita un extremo 3' oxidrilo libre apareado para poder iniciar una cadena de cero. El costo, también lo mencionamos, es que no tiene capacidad autocorrectora. Bueno, acá tienen otro tipo de modelización o modelo, y aquí tienen una un poquito más imaginativa, si quieren. Una característica importante a mencionar, y es que, importante y distintiva, ¿no?, es que en el caso de la transcripción en bacterias o en procariotas, esa transcripción ocurre en forma simultánea con la traducción de ese fragmento. O sea, el pasaje de información del ADN al ARN a través de la copia de una corta región o una corta secuencia de bases y el pasaje de información de esas cortas secuencias de bases a la información de la secuencia de aminoácidos ocurre en forma simultánea, ¿sí? Los procariotas, al carecer de una membrana nuclear que separa dos compartimentos claramente definidos, posibilita que a medida que el ARN está siendo transcripto por la ARN polimerasa, pueda ser iniciada su traducción en el seno de los ribosomas, que como vamos a ver en un ratito, es el lugar donde se produce la traducción. Esto sería un esquema general.
esta es la ARN polimerasa que inició la síntesis. A medida que la ARN polimerasa se desplaza por el fragmento o por la secuencia de ADN que va a ser transcripta, da pie, ¿sí?, al inicio o a la entrada al sistema de nuevas ARN polimerasas, y así se forman estas estructuras en forma de árbol de Navidad, así se las conoce, donde se puede ver cómo varias ARN polimerasas pueden transcribir simultáneamente una región del ADN, y como cada una de esas moléculas de ARN mensajero pueden simultáneamente ser traducidas por numerosos ribosomas, ¿sí? Esto es un fenómeno de amplificación. De una sola molécula molde obtengo varios transcriptos en rojo, cada uno de los cuales puede ser traducido más de una vez. Acá tienen un tipo de microfotografías electrónicas, acá tienen otro tipo. Fíjense, dirección de la transcripción, dice aquí, ¿no? Fíjense, el promotor estaría ubicado por esta zona. Fíjense cómo a medida que nos alejamos del promotor, la cadena o el ARN sintetizado es cada vez mayor, obviamente porque este proceso se inició antes que este otro. El modelo general que venimos analizando, que venimos discutiendo hasta aquí, es aplicable también a las células eucariotas. Las generalidades son muy similares. Sin embargo, sí existen algunas diferencias marcadas. En primer lugar, las células eucariotas utilizan diferentes ARN polimerasas, a diferencia de lo que estuvimos viendo para procariotas, donde tenemos una sola ARN polimerasa. En el caso de los eucariotas, estas ARN polimerasas se denominan 1, 2 y 3. La ARN polimerasa 1 es la encargada de transcribir los genes, lo que se conoce como ARNs grandes o los pre-ARNs 45S, ¿sí?, que por procesado van a dar origen al ARN 5,8S, 18S y 28S, que forman parte de los ribosomas. Son los ARN ribosomales grandes. Las ARN polimerasas 2 lo que producen es la transcripción de aquellos genes codificadores de proteínas, ¿sí? Generan lo que serían los ARN mensajeros y algunos otros genes como los ARN pequeños provenientes de nucleolo o pequeños provenientes de núcleo, así como otros ARN no tan comunes a lo mejor para ustedes, pero que sí están tomando cada vez más relevancia en el contexto de la biología, que son los pequeños ARN de interferencia o los micro ARN. La ARN polimerasa 3 lo que hace es transcribir aquellos genes de los ARN de transferencias, algunos genes pequeños nucleares, ¿sí?, para dar origen a ARN pequeños nucleares, y algún otro tipo de ARN pequeños. Respecto a los ARN que normalmente conocemos o que normalmente están en nuestro vocabulario, entonces la ARN polimerasa 1 transcribe aquellos genes ribosomales grandes, básicamente el 45S. La ARN polimerasa 2 transcribe básicamente los genes que codifican proteínas generando ARN mensajeros, y la ARN polimerasa 3 transcribe aquellos genes para ARN pequeños, como son los ARN de transferencia y los ARN ribosomales 5S. Aquí tenemos simplemente, no es para que ustedes lo sepan, simplemente para que tengan la información, estos pequeños ARN de interferencia, ¿sí?, que son bastante comunes en la literatura reciente, como una manera de controlar la expresión génica, y son importantes pues interfieren en secuencias específicas de ARN mensajero. No es que esto lo tengan que saber, simplemente se los comento para que sepan que existen otros ARN a los que ustedes tradicionalmente conocen, ¿sí? Fíjense, una vez que se sintetiza este pequeño fragmento de ARN de interferencia, lo que puede hacer es interaccionar con algún mensajero que se esté transcribiendo y después traduciendo, ¿sí?, y a partir de esa interacción producir la degradación de esta molécula de mensajero y por lo tanto interferir con el mensaje que estaba programado traducir, ¿sí? Es una manera de regulación o de control de la expresión génica, como vamos a ver más adelante. Como les dije, se lo menciono para que ustedes no se queden con la idea de que ARN
son el ribosómico, el mensajero y el de transferencia. Hay otras especies de ARN, también sintetizadas por las ARN polimerasa, que tienen roles importantes en lo que es la fisiología de una célula. Bien, el caso de el inicio de la transcripción en eucariotas por la ARN polimerasa 2, particularmente si estamos hablando de la síntesis de ARN mensajero, requiere de una complejidad adicional a lo que habíamos mencionado para la ARN polimerasa bacteriana, donde solamente era necesaria la secuencia promotora y la subunidad sigma de la ARN polimerasa. En el caso de las células eucariotas, si bien la lógica molecular es la misma, el proceso es un poco más complejo y requiere de factores proteicos o proteínas adicionales que se conocen en general como factores de transcripción, ¿sí? O sea que la transcripción está detenida y para poder iniciar esa transcripción no solo necesitamos al ARN polimerasa, sino que necesitamos una serie de factores proteicos que interaccionen con el promotor previamente a que la ARN polimerasa pueda interaccionar y dar origen o dar inicio al proceso. En esta diapositiva tenemos esquematizado en forma ampliada lo que mencionamos en la diapositiva anterior, de cómo el inicio de la transcripción en las células eucariotas por la ARN polimerasa 2, aquella encargada de la síntesis de ARN mensajeros, requiere de la interacción de proteínas con el promotor, conocidas como factores generales de transcripción. Fíjense que acá tenemos la caja TATA, también una secuencia consenso dentro de los promotores de células eucariotas. Existe una lógica muy similar, ¿sí? Acá tenemos el inicio de la transcripción y tenemos secuencias a menos 30 y menos 35, secuencias consenso, de modo equivalente a lo que ocurría en procariotas, no en la misma posición, pero sí que las existen. Fíjense, acá tenemos en esta tabla varios de estos elementos. Y también tenemos, eso es importante destacarlo, que en el caso de los eucariotas, la regulación de la ARN polimerasa o de la iniciación del proceso de transcripción no solo ocurre en relación a secuencias que están, digamos, hacia el lado negativo del inicio de la transcripción, sino también pueden ocurrir hacia el lado positivo del inicio de la transcripción e incluso, como veremos en una diapositiva siguiente, que pueden estar ubicadas a distancias. Pero la lógica entonces es la misma. Hay secuencias que de alguna manera determinan el correcto posicionamiento de la ARN polimerasa para iniciar el proceso. Acá la complejidad adicional es que a esas secuencias a las que se va a unir la ARN polimerasa, que es la que tenemos representada en celeste, tienen que unirse previamente estas proteínas que habíamos denominado como factores generales de transcripción, ¿sí? Fíjense ustedes, acá hay una serie de proteínas marcadas como T, TF2D, TF2A, TF2B. Todas esas son factores generales de transcripción que se unen previamente a la región promotora para que ahí pueda anclar la ARN polimerasa 2 en este caso particular, ¿sí? Eso es una diferencia importante con lo que habíamos visto en procariotas, donde la ARN polimerasa a través de su unidad sigma interacciona directamente con el promotor. En el caso de los eucariotas, la ARN polimerasa, particularmente la 2, interacciona con proteínas que están interaccionando a su vez con el promotor, ¿sí? La relación no es directa sino indirecta. Necesito la unión previa de todos estos factores para que la ARN polimerasa pueda anclarse, ¿sí?, en posición. Como les dije en la diapositiva anterior, no solo tenemos secuencias, ¿sí?, que marcan, digamos, el sitio de localización de los factores generales de transcripción y la ARN polimerasa ubicadas en vecindad del inicio de la transcripción, sino que podemos tener regiones, en algunos casos conocidas como regiones activadoras, que pueden estar ubicadas a cierta distancia, incluso a miles de pares de base, de lo que sería el comienzo de la transcripción, ¿sí? Fíjense, acá tenemos esta secuencia a la cual se une una proteína activadora y a través de esta proteína activadora se puede producir una interacción con el complejo de la ARN polimerasa.
Otra diferencia importante con el ADN de las bacterias es que el ADN de las bacterias generalmente es un ADN desnudo, no está empaquetado, no tiene al menos el mismo tipo de proteínas que tiene el ADN eucariota asociado, ¿sí? Y por lo tanto, esas proteínas que se asocian al ADN eucariota y que muchas veces lo que median es su empaquetamiento, ofrecen una dificultad para el avance de la ARN polimerasa. O sea que la ARN polimerasa no solo tiene que superar la dificultad o tiene que tener la posibilidad de separar las monohebras, sino que a su vez tiene que tener la posibilidad de remodelar aquellas proteínas que producen un empaquetamiento del ADN y que por lo tanto dificultan su transcripción. ¿Sí? El conjunto de proteínas y de ADN se conoce como cromatina y estas proteínas necesarias se conocen como proteínas o complejos remodeladores de cromatinas. ¿Sí? Acá tenemos una en particular, que es la histona acetilasa, ¿sí? Produce un cambio en el patrón de acetilación de las histonas, que son las proteínas que permiten el compactamiento del ADN, ¿sí? Y que al acetilarse producen un cambio en ese tipo de asociación y por lo tanto pueden permitir un remodelado como para que la ARN polimerasa pueda avanzar sin dificultad, ¿sí? Entonces fíjense que la lógica es similar, pero el proceso es más complejo, requiere muchísimas más proteínas, ¿sí? Esas proteínas también de algún modo, sobre todo los factores de inicio de la transcripción, los factores generales de transcripción, tienen que ver también, tienen un juego muy importante en lo que es el control de la expresión génica. Es a través de estas proteínas muchas veces que se regula la posibilidad de prender o apagar la transcripción de un gen en una determinada célula y en un determinado momento. Bueno, acá tienen un esquema diferente, pero con la misma información que el anterior, ¿sí? Lo que ocurre en la región promotora, o sea, en cercanías del inicio de la transcripción o de la región codificante, la interacción de los factores generales de transcripción que permiten la interacción de la ARN polimerasa, pero también la presencia de activadores o represores en algunos casos, ubicados incluso a miles de pares de bases de distancia. Y finalmente, aquí lo que tenemos es similar, ¿sí? Similar, donde podemos ver cómo sería en realidad, ¿sí?, la situación para una ARN polimerasa que está iniciando su transcripción, cómo está haciendo o está interaccionando con proteínas en diferentes regiones del ADN que de alguna manera median la capacidad de ese gen de poder ser prendido o apagado, ¿no? Es a partir de la interacción con todas estas proteínas regulatorias, que como ustedes pueden ver son muchas, ya van a estudiar más adelante en la carrera algunas en particular que tienen importancia, que son de relevancia en el desarrollo de algunas enfermedades, ¿sí? Pero quédense hoy con la idea de que el proceso de transcripción o la generación de ARN mensajeros, al menos en células eucariotas, es un proceso que depende de muchas proteínas, depende de muchas proteínas regulatorias, de factores generales de transcripción, ¿sí?, que son las que en su conjunto determinan que un gen pueda ser transcripto o no. Nosotros mencionamos en el caso de la transcripción en procariotas que este proceso ocurría en simultáneo con la traducción. Es decir, que a medida que el ARN se está sintetizando, puede ser leído por los ribosomas y la maquinaria de traducción y por lo tanto la síntesis del ARN y la síntesis de la proteína ocurren en forma simultánea. En el caso de los eucariotas existe una separación espacio-temporal entre el proceso de transcripción y el proceso de traducción, en parte mediado o en parte condicionado por la existencia de una envoltura nuclear que permite la separación de los dos procesos. Es decir, que el ARN se transcribe, ¿sí?, y en otro lugar y en otro tiempo se va a traducir. Se transcribe dentro del núcleo y se traduce fuera del núcleo en el citoplasma. ¿Qué ocurre en el medio o qué posibilidades nos brinda la existencia de esa separación espacio-temporal?
Esa separación espacio-temporal lo que permite es que el ARN transcripto pueda ser procesado. Los ARN mensajeros en forma general, después vamos a ver en particular los otros ARN, pero el ARN mensajero en forma particular sufre o experimenta un proceso de maduración. Ese proceso de maduración tiene que ver con la modificación de los dos extremos del mismo, la modificación del extremo 5' del ARN sintetizado, la modificación del extremo 3' del ARN sintetizado, y con la eliminación dentro de ese transcripto primario de regiones no codificantes. El ADN de células eucariotas tiene regiones codificantes y regiones no codificantes. Al momento de ser transcripto, ambas regiones son copiadas y por lo tanto, previo a ser traducido, las regiones no codificantes tienen que ser eliminadas. Entonces, lo que sintetiza la ARN polimerasa es un transcripto primario. Ese transcripto primario puede estar en distintas etapas de procesamiento y a ese conjunto de transcriptos primarios en diferentes etapas de procesamiento se lo conoce como ARN heterogéneo nuclear. Una vez que esos transcriptos primarios son completamente procesados, es decir, sus dos extremos modificados y las regiones no codificantes eliminadas, recién ahí estamos hablando de ARN maduro. La ARN polimerasa 2 en particular tiene en su región o en su extremo C-terminal una serie de proteínas asociadas, ¿sí?, que tendrán que ver con los principales procesos de procesado que va a sufrir el transcripto primario, ¿sí? Así, en esta región C-terminal, como les dije, hay proteínas que tienen que ver con la modificación del extremo 5', hay proteínas que tienen que ver con la modificación del extremo 3', y hay proteínas que tienen que ver con el corte y empalme de las secuencias codificantes, es decir, con la eliminación de las secuencias no codificantes. A medida que el ARN está siendo transcripto, estas proteínas se desplazan hacia el mismo para poder catalizar las reacciones en las cuales están involucradas, ¿sí? Como decía la diapositiva anterior, la ARN polimerasa se convierte así no solo en una enzima capaz de transcribir ADN a ARN, sino a su vez de procesarlo, ¿sí? Una factoría de síntesis y procesamiento de la molécula de ARN mensajero, en este caso particular, ya que estamos hablando de la ARN polimerasa 2 eucariota. Como les mencioné en la diapositiva anterior, el primer extremo que se modifica en un ARN que está siendo transcripto es el extremo 5' por la adición de lo que se conoce como una caperuza. O sea que la formación de la caperuza o cap es la primera modificación de un pre-ARN mensajero, o sea, de un ARN mensajero en proceso de síntesis. Esta adición de la caperuza es un proceso cotranscripcional. Ocurre una vez que se inició la transcripción, una vez que el sistema expuso el extremo 5' de ese ARN en crecimiento, pero simultáneo a que el resto de esa molécula de ARN se está sintetizando. ¿En qué consiste la caperuza? La caperuza, o la modificación del extremo 5' del ARN mensajero en crecimiento, consiste en la adición covalente de un nucleótido modificado que se conoce como 7-metilguanosina, ¿sí?, que es el que tienen representado en amarillo. En este caso tenemos una unión entre el primer nucleótido de esa cadena y la 7-metilguanosina, ¿sí?, a través de una unión 5', 5'. Nosotros veníamos viendo uniones 5', 5', 3', en este caso es una unión 5'
5'. Entonces, la caperuza es la adición enzimática en una reacción de varios pasos, cuyos detalles moleculares nosotros no vamos a ver, los vamos a dejar para que ustedes los vean en bioquímica el año que viene, pero sí sepamos entonces que el extremo 5' es modificado por la adición 5', 5' de un nucleótido particular que se conoce como 7-metilguanosina. Otra cuestión que nosotros mencionamos es que las regiones de ADN o el ADN tiene secuencias codificantes como no codificantes, ¿sí? Lo que se conoce como exones para el caso de secuencias codificantes e intrones para el caso de las secuencias no codificantes en las que se intercalan los exones. Es decir, que cuando uno transcribe una región de ADN, está transcribiendo de ADN eucariota, está transcribiendo no solo la secuencia codificante o exón, sino también la secuencia no codificante o intrón, ¿sí? Es lo que tenemos representados aquí abajo. Obviamente, para poder traducir ese segmento o para poder traducir ese RN primario o ese RN recién sintetizado con regiones codificantes y no codificantes, un proceso que se tiene que llevar a cabo es la eliminación de los intrones o de las secuencias no codificantes. Ustedes pueden ver aquí las secuencias de un intrón que debe ser removido, ¿sí? Que está flanqueado por dos exones, el exón o región codificante 1 y el exón o región codificante 2. En el transcripto primario, que dijimos es aquel transcripto que todavía no experimentó la maduración. La interfase entre el intrón y el exón está señalizada por secuencias particulares que son requeridas o que son necesarias para poder remover ese intrón, ¿sí? Una vez que ese intrón es removido, se empalman los dos exones y ya nos queda una porción del ARN en su forma madura. Lo que quiero destacar en esta imagen no son los detalles ni las secuencias en sí, sino que sepan que en los ADN las posiciones o determinadas localizaciones con funciones o con características particulares están determinadas por secuencias, ¿sí? La interacción exón o la interfaz exón-intrón está delimitada por determinadas secuencias que son clave para que ese intrón pueda ser removido. Lo que podemos ver en esta nueva diapositiva es el detalle del proceso o de la reacción de maduración por corte y empalme, aquella reacción encargada de eliminar las secuencias no codificantes o intrones y producir el empalme de las regiones codificantes o exones. Dijimos que para ello las secuencias no codificantes o intrones tenían ciertas posiciones marcadas por la secuencia y es sobre esas posiciones particulares donde interaccionan las proteínas o las ribonucleoproteínas encargadas de llevar adelante el proceso, ¿sí? Fíjese que acá tenemos una adenina en particular, de un nucleótido de adenina, que es reconocida por determinadas proteínas que tienen que ver con el procesamiento, así como la participación de estas ribonucleoproteínas, ¿sí? Conocidas como U1, U2, U4, U6. No importan los nombres, no importan los detalles, simplemente tratemos de tener en cuenta la lógica del proceso y las generalidades. Estas ribonucleoproteínas, como su nombre lo indica, son agregados de un ácido nucleico con proteínas. Esos ácidos nucleicos en particular son ARNs pequeños nucleares, por eso se llaman SN. SN significa pequeños y nucleares, son ribonucleoproteínas pequeñas nucleares que se asocian a estos sitios o estas regiones particulares del intrón y que permiten la formación de la estructura que va a llevar al corte y empalme. En primer lugar, estos complejos U1, U2, U4, U6, los que sean, producen el plegamiento y el acercamiento
de los dos exones, formando una especie de lazo en el intrón. Esta posición o este nucleótido de adenina muy reactivo produce el ataque y el desplazamiento a la interacción intron-exón, ¿sí? Fíjense que acá se forma este lazo, ¿sí? Con el intrón, y queda libre el extremo 3' oxidrilo del primer exón, y ese extremo 3' oxidrilo del primer exón produce el clivaje, ¿sí? De el intrón y la unión a el exón continuo. Entonces queda el exón 1 y 2 empalmados y se produce la liberación o la escisión del intrón en forma de lazo. Este intrón en forma de lazo luego va a ser degradado a la vez que las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas pueden ser recicladas y dar origen o dar continuidad al proceso. Una cosa interesante, un hecho interesante a mencionar es que estas ribonucleoproteínas, ¿sí?, las que habíamos mencionado como U1, U2, etc., que constituyen un complejo que se conoce con el nombre de espliciosoma, ¿sí?, o sea, el lugar donde se produce el splicing, ¿sí?, o corte y empalme durante las reacciones de maduración del ARN. Estas ribonucleoproteínas tienen, entre otras funciones, ¿sí?, las de poder ubicar o poder posicionar a los participantes de la reacción para que ésta se produzca de modo efectivo. Fíjense cómo a través de la interacción de secuencias del intrón con secuencias del componente de ARN de estas ribonucleoproteínas se produce un reordenamiento de la secuencia y un posicionamiento de la secuencia como para que la reacción pueda ocurrir de una manera facilitada, ¿sí? Hay un reordenamiento del intrón, fíjense cómo está plegado, eso facilita el acercamiento de esta adenina reactiva al sitio de corte exón-intrón, ¿sí?, y a la producción de este lazo. Pero un hecho interesante a mencionar es que la maduración del ARN por corte y empalme o catalizada por el espliciosoma que estuvimos viendo recientemente, en algunos organismos, como los que tenemos representados acá, organismos eucariotas pero muy sencillos, ocurre aún en ausencia de proteínas, ¿sí? O sea que el corte y el empalme se produce de manera autocatalítica en estas regiones que contienen los intrones. ¿Qué nos dice esto? Acá tenemos dos modelos. De forma muy simpática, esos dos modelos se conocen como modelo patita y modelo manito. Son dos modelos de corte y empalme, ¿sí?, autocatalizados, por decirlo de alguna manera, por el intrón. Esto nos quiere decir, o esto nos lleva al concepto, de que algunos ARN pueden tener funciones catalíticas. En este caso, el corte y empalme podría ocurrir no solo por las proteínas que tiene asociado el espliciosoma, sino por capacidades autocatalíticas de los ARN participantes. Estos ARN participantes o estos ARN con capacidad autocatalítica es lo que en algunos libros se denominan ribosimas, ¿sí? O sea que la catálisis se produce a través de un ARN como catalizador, no a través de una proteína. Y estos dos modelos, como les digo, de auto-splicing de los intrones serían una especie de afirmación o de prueba o de evidencia de que eso es posible. Otro aspecto interesante del corte y empalme en las células eucariotas es que un mismo transcripto primario puede ser procesado de diferentes maneras. Es decir, un segmento o un transcripto conteniendo exones e intrones,
la maduración por corte y empalme puede ocurrir de modo alternativo. En general, la norma es que en algunos casos se eliminen exones como si fueran intrones. La consecuencia de ese corte y empalme alternativo es que a partir de un mismo transcripto primario puedo obtener diferentes ARN mensajeros. Esto no lo tenemos que confundir con lo que habíamos denominado policistronía, o sea que en el caso de los procariotas, cuando de un mismo promotor se transcribe o hay un transcripto del cual se van a traducir diferentes proteínas, ya que ese transcripto tiene diferentes codones de inicio y codones de finalización. Esto no es equivalente, no es equivalente. Nosotros tenemos un transcripto único que codifica para un péptido, pero ese péptido puede ser diferente en función de cómo se procesan los exones y los intrones. Y como les digo, la lógica es que puedo eliminar exones considerando los intrones y así obtengo de los exones resultantes y de su empalme proteínas diferentes. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Este caso es el caso de la transcripción del gen de la tropomiosina. Esa proteína es diferente dependiendo del tejido. En el músculo esquelético estriado tiene una secuencia de aminoácidos, en el músculo liso tiene otra, en los fibroblastos tiene otra, etc. ¿Sí? O sea que el mismo transcripto se procesó diferencialmente por corte y empalme alternativo y eso al ser traducido nos da la plasticidad de obtener distintas proteínas a partir de información almacenada en un único gen. Eso hace también o contribuye también a un almacenamiento eficiente. No necesito un gen diferente para cada uno de estos mensajeros y consecuentemente para cada una de las proteínas que se traducen a partir de ellos, sino que con uno solo que proceso diferencialmente obtengo la variabilidad a través del proceso de corte y empalme alternativo. Hay muchos ejemplos de ese proceso de corte y empalme alternativo. Acá tienen otro ejemplo. A partir de un mismo transcripto primario puedo obtener proteínas diferentes. Calcitonina o CGRP. Ese es otro ejemplo. En la tiroides se produce un tipo de procesamiento, mientras que en el cerebro se produce otro tipo de procesamiento y por lo tanto los ARN maduros son diferentes y por lo tanto las proteínas que se traducen a partir de ellos también son diferentes. Bien, una vez que se sintetizó o se terminó de transcribir el ARN, lo que queda para que ese ARN termine de madurar es procesar su extremo 3'. Y en ese extremo 3' de un ARN mensajero eucariota, lo que se adiciona es lo que se conoce como una cola poli-A, o sea, una secuencia polinucleotídica de nucleótidos de base A. Para eso, una vez que el ARN fue transcripto, una vez que tengo el ARN transcripto primario, se produce el clivaje en una región particular de ese transcripto al final del extremo 3' del mismo y por acción de una polimerasa especial que se conoce con el nombre de poli-A polimerasa, porque lo único que hace es agregar nucleótidos de A, se produce la síntesis de ese pequeño fragmento de hasta 200 adeninas o nucleótidos de adenina para dar origen o para dar por finalizado el procesamiento del ARN mensajero. ¿Sí? O sea, en el extremo 3' se le agrega la cola poli-A. ¿Qué tiene que ver o cuál es la lógica, cuál es la razón o cuáles son las razones de estos procesamientos? El hecho de la eliminación de las secuencias no codificantes o intrones es evidente. Los ARN no pueden ser traducidos si no se eliminan esas secuencias, porque si no en las proteínas aparecerían secuencias de aminoácido sin sentido, por decirlo de algún modo. Pero también tiene otras funciones o también tiene otras posibilidades o objetivos. En primer lugar, la modificación de los extremos de un ARN
y en este caso de un ARN maduro, tiene que ver con ofrecer protección a la degradación de las nucleasas, ¿sí? Si ustedes artificialmente o en laboratorio modifican los extremos de un ARN eliminándole la cola poli A o eliminándole la 7-metilguanosina en el extremo 5', esos ARN son más factibles de ser degradados. Pero por el otro lado, también garantiza que una vez que un ARN se sintetizó y fue procesado, solo sea exportado al citosol para su posterior traducción si cumple con la condición de estar completamente procesado. El pasaje del núcleo al citosol se produce a través del complejo de los poros nucleares y ese complejo de poros nucleares de alguna manera selecciona aquellos ARN que han sido procesados de manera correcta de los que no para poder ser trasladados al citosol. Y ese reconocimiento tiene que ver en parte con todas esas proteínas que nosotros mencionamos que interaccionan con la molécula de ARN a medida que está siendo procesada. Por otro lado, una vez que este ARN fue eficientemente traslocado al citosol, una vez que se chequeó a través del complejo de poros que su maduración estuvo completa, ¿sí? También requiere de esos extremos de manera procesada, el extremo 5' con la capucha y la cola poli A en el extremo 3', para poder interaccionar con aquellos factores que permitirán la iniciación de la síntesis proteica. Estos factores que permiten la iniciación de la síntesis proteica solamente pueden unirse al ARN mensajero cuando éste tiene ambos extremos procesados, ¿sí? También aquí, si nosotros eliminamos alguno de estos dos extremos, este lazo no se puede formar, por lo tanto no pueden interaccionar estos factores de iniciación de la síntesis proteica y el ARN es degradado antes de que pueda ser traducido. Si bien en general nosotros cuando hablamos de procesamiento de los ARN nos referimos básicamente y como tema central al procesamiento de los ARN en eucariotas, lo cual desde el punto de vista didáctico es correcto y lo vamos a seguir sosteniendo, los otros ARN también pueden ser procesados o pueden tener algún tipo de procesamiento incluso en organismos procariotas. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que podemos llamar procesamiento en procariotas. Les recuerdo, con el objetivo didáctico vamos a llamar procesamiento o lo que le ocurre al ARN mensajero, entendiendo por tal la modificación de su extremo 5' con el agregado de la capucha, del 3' con el agregado de la cola poli A y el corte de los intrones y empalme de los exones. Pero como les digo, puede haber otras formas de procesamiento, en este caso en procariotas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, algunos ARN de transferencias se originan a partir de un transcripto único, ¿sí? Yo tengo un transcripto único y a partir de ese transcripto único, por acción de enzimas ARNasas, puedo eliminar ARNs espaciadores o secuencias adicionales para obtener mis ARN, en este caso transcripción, maduros. Otro ejemplo sería para los ARN ribosomales grandes. En general, los ARN ribosomales grandes se originan a través de un ARN ribosómico precursor que por acción de nucleasas genera los ARN ribosomales más pequeños o los ARN ribosomales que finalmente darán constitución al ribosoma. Acá también es una especie de procesamiento. Tengo un transcripto único que se procesa, se corta a través de RNasas para dar productos diferentes. Esto es similar, pero esto ocurre en eucariotas, pero la misma situación. Yo tengo un precursor de ARN 45S y a partir de la acción de determinadas ARN asas, ¿sí? Produzco la fragmentación y el origen de los ARN que voy a utilizar para la construcción del ribosoma, ¿sí? Esto es lo que se conocen como ARN ribosomas grandes, o sea que esto sería un transcripto de la ARN polimerasa 1. Este transcripto o este precursor de 45S
se fracciona enzimáticamente en el ARN ribosómico de 18, de 5,8 y de 28S en el caso de una célula eucariota, como nos dice el título de la diapositiva. También dentro de estos ARN ribosómicos pueden ocurrir cambios en algunos de los nucleótidos, pueden unirse, pueden modificarse algunos de los nucleótidos normales del ARN. Por ejemplo, la uridina puede convertirse en pseudouridina, puede ser modificada en cernouridina, algunos nucleótidos pueden ser metilados, en fin. Ocurre una serie de procesamientos en los nucleótidos de la molécula de ARN ribosómico de 45S. Y también puede ocurrir algún tipo de procesamiento de nucleótidos en lo que son las moléculas de ARN de transferencia. En el teórico que viene vamos a ver que en los ARN de transferencias hay una serie de bases que no son normales, que se conocen como bases raras, ¿sí? Inosina, tiouridina, metilguanosina, bueno, etcétera, algunas de las que tienen representadas acá, pseudouridina, ¿sí? Y esas bases en realidad se originan por modificaciones de bases preexistentes. Otra cosa que también vamos a ver, que los ARN de transferencia tienen el extremo 3', ¿sí? Una secuencia que es siempre la misma, que es la secuencia CCA. Esta secuencia también se origina por procesamiento del transcripto primario, ¿sí? O del ARN recién transcripto. Fíjense, acá lo tenemos como transcripto primario y acá lo tenemos como ARN maduro. O sea que entre el transcripto primario y el ARN maduro ocurrió una serie de modificaciones que podríamos también considerar procesamiento. Fíjense que incluso existe la eliminación de un fragmento, este que está marcado acá en amarillo o este que está marcado acá arriba también en amarillo, ¿sí? Lo cual también sería una forma de splicing. Les recuerdo, con el objetivo o con fines didácticos nosotros vamos a llamar procesamiento del ARN aquel que le ocurre a los ARN mensajeros, la adición de una capucha en el extremo 5', la adición de una cola poliana en el extremo 3' y el corte y empalme el corte de los intrones y el empalme de los exones. Lo que no quiere decir que los otros ARN no experimenten algún tipo de procesamiento, como hemos estado viendo en estas últimas 3 diapositivas. Para finalizar esta diapo bien sencilla, donde de alguna manera podemos resumir algunas de las diferencias en los procesos de transcripción y traducción entre organismos procariotas y eucariotas, y básicamente esas diferencias tienen que ver con, en primer lugar, en el caso de los procariotas, la transcripción o síntesis del ARN mensajero ocurre en simultáneo con la traducción de ese mensajero, o sea que transcripción y traducción son dos procesos simultáneos, porque no existe la separación espacio-temporal de los dos procesos, cosa que sí ocurre en los eucariotas, donde la membrana nuclear de algún modo posibilita o facilita esa separación, y como consecuencia de esa separación, espacio, interior del núcleo exterior, tiempo, un proceso de transcripción y un proceso de traducción después, puede existir una maduración de esos ARN mensajeros. En el caso de los ARN mensajeros procariotas, no existe posibilidad de madurarlos. En el caso de los ARN mensajeros eucariotas, sí existe la posibilidad de madurarlos. Bueno, con esto cerramos esta primera parte del tema y nos vemos en el próximo teórico, donde vamos a desarrollar cómo la información pasa de la secuencia de bases a la secuencia de aminoácidos. Gracias, nos vemos en un rato.